Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por seguirnos nuevamente aquí en Perú Retail TV. Les damos las gracias a nuestro auspiciador New Trade, especialistas en equipamiento de almacenes y de tiendas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre criptomonedas. Y el entrevistado de esta noche es Brian Benson. ¿Cómo estás, Brian? ¿Cómo Muy estás? bien, gracias. Feliz noche. Un placer estar acá con ustedes y con todos los oyentes y los que nos están mirando esta noche. Muchas gracias, Brian. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del currículum de Brian. Brian es el director de operaciones de Binance Latinoamérica. Él es experto en Internet de las Cosas, en Machine Learning, gestión y mejora constante y tiene más de 23 años de experiencia en la creación de negocios y la gestión de equipos y asociaciones estratégicas en todas las regiones, principalmente Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Se une a Binance con una experiencia en blockchain y capital de riesgo de alta tecnología, liderando empresas enfocadas en moneda digital, industria 4.0, big data e inteligencia artificial. Impresionante currículo, Brian. No, bueno, muchas gracias. No es para tanto tampoco, pero sí he trabajado mucho en tecnología y pues la verdad es que me fascina mucho. Desde una edad muy joven, y desde que fui un niño, la tecnología. Ahora que conocí los criptomonedas hace unos años atrás, pues me parece algo muy, muy interesante y que puede llegar a cambiar el mundo financiero, ¿no? Sí, y antes de partir a hablar de las criptomonedas, estábamos hablando en el previo que él ha vivido muchos años en Perú, ¿no? Tu niñez y tu adolescencia la has pasado acá en Perú. Sí, así es. Cuando yo era muy, muy niño, o sea, yo nací en los Estados Unidos, mis papás sueco y inglés. Entonces, cuando yo era muy niño, menos de 2 añitos, mi familia se fue a vivir al Perú. Y cuando llegamos al Perú, nos fuimos a vivir a Pucallpa primero y después a Huánuco. Y yo viví casi toda mi niñez en Huánuco. Y cuando ya era como un poco más grande en la secundaria, eso, nos fuimos a ir a Lima por lo de los estudios, ¿no? Para yo poder ir a un colegio ahí en Lima un poco más interesante para poder ir a la universidad en los Estados Unidos. Entonces, no, yo como le dije a Oscar antes del programa, tengo un gran amor por el Perú, por todo lo que es peruano, la comida, la cultura, los paisajes y pues Huánuco, ¿no? Que viva Huánuco, carajo. Oye, qué gusto escuchar eso, Brian. Oye, y bueno, ya creo que hemos partido la entrevista, creo, antes, de hecho, varias preguntas. Yo quisiera ya partir entrando ya al tema cripto, porque el tiempo tú sabes que es corto, y quisiera preguntarte, ¿cómo crees que han evolucionado las criptomonedas para partir aquí en Latinoamérica? Bueno, yo creo que hemos visto algo muy interesante en el mundo y acá en Latinoamérica en especial, ¿no? Y eso es que la, la situación macroeconómica que hemos tenido en las Américas, en Latinoamérica en particular, ha sido muy diversa, ¿no? En Argentina, en Venezuela, ellos tienen crisis de inflación muy, muy fuertes, como lo que tuvimos en el Perú en la década de los 80, principios de los 90, ¿no? Y yo creo que el auge de las tecnologías criptográficas y de blockchain van a ayudar muchísimo en esto porque son unas tecnologías deflacionarias y son unos dineros o unos divisas que no dependen de la política de un país o del gobierno o del Banco Central, más bien dependen de matemáticas, ciencia, criptografía y la red, bueno, en el caso del Bitcoin, que digamos, ¿no? La red computacional más fuerte y más grande y más poderoso del mundo. Entonces, yo creo que es un poco distinto el tipo de dinero que es. Uno es respaldado por el gobierno y por el banco, el otro respaldado por tecnología, ¿no? Y pues cada quien puede elegir cuál prefiere, ¿no? Sí, y hablábamos también del caso de El Salvador, que es un caso único, creo, en el mundo, ¿no? Sí, es el único país donde actualmente es moneda de curso legal, ¿no? Y yo creo que cabe mencionar que El Salvador desde varios años atrás ya es un país dolarizado, ¿no? Entonces ellos no tienen el sol o el peso como tenemos acá en Colombia. Ellos literal viven del dólar, ¿no? Entonces no es que uno va y los cambia, sino que los gasta. Entonces eso también implica algún tipo de vínculo con los Estados Unidos y algún tipo
de tal vez control que digamos monetario, fiscal o económico, ¿no? Entonces, yo creo que simboliza varias cosas, tal vez no sea la decisión política más importante del mundo, pero también es algo muy importante y simbólico en el mundo de los criptos, en que es el primer país donde alguien esforzado tal vez o por, por por función jurídica tiene que aceptar el Bitcoin, tiene que aceptar un cripto y tiene que ya integrar eso al sistema de contabilidad y financiera y tributaria de cuya empresa, ¿no? Entonces, un ejemplo que yo siempre doy de eso es que los dos bancos más grandes de El Salvador son bancos colombianos. Y nosotros acá en Colombia, como Binance, estamos trabajando con esos mismos bancos para crear soluciones para este tipo de problemas. Entonces, yo creo que es algo muy interesante, pero tampoco va a cambiar el mundo sin que las otras entidades y las jurisdicciones cercanas empiecen a aceptar también el Bitcoin o tal vez vean esto como un paso hacia adelante, ¿no? Porque hay muchos escépticos, ¿no? Y gente que está en contra de esto y que no lo ve tan bueno, ¿no? Pero pues ya cada quien puede hacer su decisión y opinión. Claro, hablábamos también que los bancos centrales normalmente son enemigos del Bitcoin, ¿no? Porque por el tema de política monetaria, ¿no? Porque no pueden ejercerla con la presencia de una criptomoneda. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Y yo creo que en el caso de los Estados Unidos, por lo menos, hemos visto que en el último año, un año, 20% de todos los billetes verdes que hay en todo el mundo fueron impresas o imprimidas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a respaldar eso? ¿Cuál va a ser? O sea, eso ya para uno que es economista o para alguien que sabe algo de matemática, es como que se le sale de la mente, ¿no? Estamos hablando de trillones de dólares o miles de billones o millones de dólares y son cifras muy locas y hay una parte del mundo que cree que estas tecnologías pueden como que dar un soporte y dar como una protección contra ese riesgo si llegue a pasar, ¿no? Sí, y justo, bueno, hace poco pasó lo de China, que prohibió el tema del minado, y eso hizo que cayera un poco el Bitcoin, pero se viene recuperando. Dime, ¿qué otras cosas podrían afectar de forma, así, con este nivel a las criptomonedas? Yo creo que es bastante interesante ver este mercado, ¿no? Porque yo vengo del mundo tradicional financiero. Saliendo de la universidad, yo trabajé en Morgan Stanley. Entonces, yo vi desde adentro cómo es el mundo del investment bank, de la banca de inversión, de muchos diferentes tipos de divisas, de futuros, de apalancamiento, de derivados, ¿no? Y yo creo que en el mundo de los criptos estamos hablando de algo similar, pero diferente, ¿no? Y en el sentido de que no hay control, o sea, no hay un intermediario que puede manipular las transacciones o los valores o las diferentes cosas, ¿no? Pero también vemos que es un mercado mucho más eléctrico, mucho más dinámico, porque eso está abierto 24 horas, 7 días a la semana, todos los días del año, todos los años. Entonces, también vemos que todo el mundo tenemos inversores de $15 en las Filipinas que viven en un canoa que están invirtiendo. O sea es literalmente es un mercado Uber internacional que tiene inversión de todas partes. Entonces, lo que yo personalmente veo y en Binance hemos visto también es que la volatilidad nace de emociones, porque esto es un mercado súper líquido y la oferta y la demanda empujan este tipo de mercado, ¿no? O sea, manejan los precios. Entonces, cuando hay una percepción de un riesgo o de una percepción de una pérdida de oportunidad de alza, eso es cuando vemos que más se mueve el mercado. Es más la emoción humana en relación con los criptos que los Ujú. criptos en sí, ¿no? Exacto. Sí, y dime, hablando un poquito, o sea, hablábamos también, creo que todas las preguntas las empezamos en el backstage. Hablábamos pues que el que invirtió hace un año, por ejemplo, en el caso de Binance, por ejemplo, ahora ha hecho mucho dinero, si no hubiese retirado el dinero, o sea, en este último año, ¿no?
Sí, lo que mucha gente no se da cuenta es que esto es tal vez es una estrategia más largo plazo, ¿no? Y en vez de meterse ahí en 3 días, ganarse los millones de dólares, pues no, eso no es, si te prometen eso es casi seguro una estafa, ¿no? Pero hemos visto que sí, hay una estadística muy interesante que a mí siempre me fascinó, ¿no? Que el que ha comprado Bitcoin y lo ha tenido en su billetera por más de 4 años, nunca ha perdido, ni una sola persona. Entonces, tal vez si tú lo tienes por 6 meses y baja y lo vendes, ahí sí perdiste, ¿no? Pero si tú Ujú. lo ves tal vez como una estrategia más largo o mediano plazo, yo creo que es una buena inversión o por lo menos una inversión para poner una parte del portafolio para como que apalancarse contra los riesgos de la situación macroeconómica que estamos viendo en el mundo. Sí. Bueno, la gran ancla es el Bitcoin, ¿no? Básicamente, si el Bitcoin baja, prácticamente todas las monedas lo siguen, ¿no? Sí, es algo que a mí me incomoda un poco en el negocio, ¿no? Es que si el Bitcoin sube, hay o ¿qué? 500 otros proyectos y todos le siguen, ¿no? Yo creo que eso vamos a ver una separación con los meses y los años, porque el Bitcoin ya está bajando en el porcentaje del mercado que digamos, hace un año atrás estaba casi en 70%, ¿no? Estamos hablando de 65, 68, 63%. Ahora está oscilando cerca de los 50%, un poco más que eso. Pero si vemos lo mismo, que sigue bajando, 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 y los otros monedas comen una parte más grande del porcentaje del mercado en sí, yo creo que eso va a ir disminuyendo un poco y ya no va a tener tanta fuerza para jalar hacia arriba o hacia abajo. Es como la marea, ¿no? Pero ya que con los barcos más grandes, ya pues el marea no les da tanto, ¿no? Y yo creo que eso es la gran diferencia, ¿no? Ahorita Bitcoin es el mar, ¿no? Pero en algún momento vamos a tener tal vez lagos y barcos muy grandes que ya no se manipulan tan fácil con la marea, pero ya son más estables, ¿no? Sí. Bueno, les recuerdo a todas las personas que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas en el chat, ya sea que estén en Facebook, en LinkedIn o estén en YouTube, pueden hacer sus preguntas por ahí. Al final de la entrevista vamos a responder algunas de las preguntas de la audiencia. Bueno, hablemos un poquito ahora de Binance, directamente, Brian. Empezaron como una plataforma porque ustedes intercambian prácticamente todas las criptodivisas y posteriormente sacaron su propia criptomoneda. Sí, es correcto. O sea, nosotros nos usamos como un exchange, como un intercambio. Imagínate un cambista de la calle, pero que tiene muchos criptos en su teléfono y tú le llegas y le pagas o le mandas un giro y él te vende los criptos, ¿no? Pero todo es virtual en el teléfono. Entonces, eso nació hace 4 años y ahora estamos en el proceso de construir lo que es más allá de solo un intercambio, que es la infraestructura de este mundo, ¿no? Tenemos productos de minería, tenemos productos de ahorro, tenemos productos de futuros y de apalancamiento de los divisas. Estamos siempre buscando nuevos proyectos para avalarlos, para ponerlos sobre la plataforma si son confiables y son basados en buenas tecnologías. Entonces, nosotros hemos salido de un mundo del exchange, pero hemos abarcado muchísimo más desde los últimos años para crear como una infraestructura que ya va como detrás del cripto, ¿no? Dime, ¿tú crees que, que las criptomonedas en general podrían ser una alternativa a la transferencia de dinero? Yo creo que ya lo son. O sea, si tú vas a Venezuela ahorita, mitad de la gente vive en otro país y mueven plata como locos con cripto. O sea, tal cual. Entonces, yo creo que lo estamos viendo ya que 1, 2, 3, 4% de las remesas internacionales, pero yo creo que se está comiendo una parte cada vez más grande, ¿no? Y yo creo que esta tecnología está como hecha a medida para eso. Entonces, yo veo un mal futuro para Western Union y las empresas no se acoplan a estas tecnologías porque es casi gratis hacerlo de la manera nuestra y ellos te cobran en algunos casos hasta el 28% de un dinero para enviarlo internacional. Entonces es algo que hay mucha mejora por encontrar, ¿no? En esos sistemas. Sí, quizá falta un poco de difusión, ¿no? De que la gente conozca un poco más cómo funciona para que puedan hacer esas transferencias. Pues yo lo veo inevitable, igual que tú, soy la misma opinión que tú, que no, o sea, las empresas tradicionales van a desaparecer prácticamente debido a la cripto, ¿no?
Sí, es posible, pero también es posible que ellos integren y que sean los líderes de cripto. O sea, no sabemos quién va a ser el más fuerte y el más duro de esto, pero yo creo, en nuestra opinión en Binance, los que han estado desde el principio tienen la- la mejor oportunidad y el mejor chance de salir adelante con un liderazgo en el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que los que están como que aguantando y que les da miedo, un ejemplo sería HSBC, es un banco enorme en el mundo, ha tenido negocios en muchas partes de Latinoamérica, en México es muy fuerte. Eh, Ellos rechazan cripto en su totalidad, que no, que no, que no. Entonces yo creo que bancos como ese que van a rechazar hasta el final no les va a ir muy bien, pero pues eso es yo desde Binance hablando de eso, ¿no? Vamos a ver quién tiene la razón al final. Y claro, y creo que no vamos a tener que esperar 10 años, yo creo 3 o 4 años nada más. Sí, estoy de acuerdo. O sea, dimos esto desde el principio de la pandemia, pero lo que teníamos calculado para 5 años pasó en 5 meses, los primeros 5 meses de la pandemia. Entonces, es algo que si ese mismo ritmo sigue con el desarrollo de estas tecnologías y de los avances y de los apps que están creando encima de esto, de pago, de remesas, de préstamo, de todo tipo, pues, sí, eso va a tardar mucho menos que 10 años, que digamos, ¿no? Sí, y justo hablemos ahora también de la pandemia. En la pandemia me decías que, o sea, aumentó el uso de las criptomonedas. Estábamos conversando hace un momento acerca de eso también. Sí, pues muchísimo, porque imagínate todo el mundo en su casa aburridos, pues ¿qué más vamos a hacer? Compremos criptos, ¿no? O sea, yo creo que en algunos casos fue así, pero no, la gente utilizó más tecnología, estuvo más en la pantalla, más el Zoom, más compras en línea, sea Mercado Libre o Amazon o ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que por ende, las tecnologías que son nativos del Internet y de tecnología, pues también se empezó a descubrir y la gente quiso investigar cosas que no sabía, ¿no? Entonces, yo creo que tuvo un gran beneficio los criptos ahí, porque no solo la gente aprendió y empezó a usarlas, pero se integró durante la pandemia un millón de diferentes soluciones, apps de pago, apps de esto, compra de gift cards, o sea, un montón de cosas que nunca habíamos visto antes, ¿no? Entonces, muchos de los consumidores lo consumieron, pero muchos de los desarrolladores y los que estaban detrás de las medias y pequeñas empresas también estaban trabajando como locos para poder durante este tiempo crear algo que era de valor, que implicaba y que incluía estas tecnologías, ¿no? Entonces, el cripto benefició mucho de la pandemia, qué pena decirlo así, pero la verdad fue así. Sí, y dime una cosa, si bien aceleró el uso de las criptomonedas, ha crecido el uso de criptomonedas dentro del segmento comercial, o sea, no, ya no necesariamente como divisa, sino como moneda de cambio para adquirir bienes o Bueno, servicios. en ciertos países no lo hemos visto todavía tanto en el Perú, pues sí, sí se está viendo un poquito, pero en países como Argentina y como Venezuela y como Turquía, donde tuvieron un crisis económico con el Congreso y el presidente y la lira cayó como, no sé qué, casi 30% en un día. En esos países hemos visto cosas espectaculares, ¿no? Entonces esta tecnología está como ahí listo para cualquier crisis, pero sí hemos visto lo mismo, pero a una escala mucho más chico en los otros países, ¿no? ¿Cuál crees que será el segmento que podría ser, o sea, no digo que sea necesariamente ese, pero qué segmentos podrían ser como que la locomotora que dinamice el uso de criptomonedas en el sector comercial o retail, por ejemplo? Bueno, ahorita estamos viendo que el arte digital es uno de los que está Ah, empujando mucho, los NFTs. El segundo, que en mi opinión va a ser enorme, son los videojuegos integrados con criptos. Ya hay todo un mundo mm. donde tú puedes jugar para ganar criptos que ya puedes pasar a Binance y sacar como soles. O sea, imagínate, y ya todos los chicos jugando sus videojuegos, todas las personas que tal vez de menos recursos, pero si tienen un teléfono pueden jugar un juego. Y la tercera que yo veo que no está todavía ahí, pero viene en marcha y viene rápido, es el comercio electrónico, ¿no? O sea, yo creo que en plataformas como Binance ya estamos integrando mini apps. Por ejemplo, hay una app dentro del app de Binance donde tú puedes comprar un hotel o un tiquete aéreo.
y pagas directamente con los criptos que están en tu billetera Binance. No tienes que ir a un banco, no tienes que consignar, no tienes que hacer nada, menos picar el botón que sí con este cripto y ya compraste tu ticket. Entonces, son cosas así que tal vez todos los pedidos ya y los que entregan a domicilio integren cripto, una billetera como el de Binance o otros tipos de e-comercio, ¿no? Mercado Libre, los otros que están fuertes en esos mercados. Entonces, yo creo que entre esos tres vamos a ver un crecimiento y un boom muy fuerte, ¿no? El arte digital, videojuegos y comercio electrónico. ¿Qué falta para que un Mercado Libre o que un pedido ya integre o consideren tener su billetera digital con criptos? ¿Qué falta para que se No, animen a eso? ellos ya lo están investigando, ya lo están contemplando. Falta un poco de definición jurídica a la altura del reglamento y la regulación dentro de cada país, ¿no? Porque ¿cómo va a hacer eso? Pues tiene que integrar con el sistema de procesamiento de pagos del Sol y del Banco de la Ujú. Reserva. Entonces, a la hora de integrar el cripto con eso, ahí es donde hay un poco de roce, ¿no? Que digamos con el cumplimiento, con el antilavado de activos, las sistemas no son idénticas, entonces ha sido un poco eh, un reto muy grande, ¿no? Para nosotros poder integrar ahí. Entonces yo creo que el reto es que haya regulaciones sensibles en todos los países que permiten que estas tecnologías integren con esas plataformas y de ahí ya va a ser muy fácil. Pero ahorita los bancos tienen a veces miedo de abrirle la cuenta a este que toca el cripto y ya no avanza así, ¿no? Ok, bueno, hablábamos, ¿no? Que los bancos centrales no son muy amigos de las criptos, ¿no? Porque chocan un poco con el manejo macro, o sea, del dinero que ellos tienen respecto de un país, ¿no? Entonces, quizá por ahí vendría el problema. Entonces, no es tanto del mundo comercial en sí que no adoptan la criptomoneda. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con la regulación y la verdad en algunos casos es una monopolio sobre el intercambio de valor, ¿no? Porque si, por ejemplo, en Colombia uno no puede tener una cuenta en dólares. Acá todas las cuentas tienen que ser en pesos colombianos. Entonces, si alguien te manda un giro por un pago de un servicio, de un bien que tú le vendiste o no sé, un contenedor de café que tú exportaste, los dólares llegan acá a Colombia y ya se negocian el intercambio al Forex y ya tiene que entrar ahí. Entonces, ¿qué tal si alguien en vez de tener el ahorro de su empresa o de su pyme o de su fondo en pesos o en soles o en el que sea, quiere tener una parte en Bitcoin, una parte en monedas estables? Eso no le conviene al mercado actual y el mercado actual financiero está como que respaldado por los bancos centrales. Entonces, creo que es un aprendizaje para todos involucrados de cómo podemos llegar a integrarlos, ¿no? No es que ellos contra nosotros, es que cómo podemos darle herramientas a las personas que quieren utilizarlo, ¿no? Y si alguien tiene 1,000 soles y lo quiere meter a cripto, ¿por qué no? O sea, hasta vivimos en un mundo libre, en una democracia, donde tendría que haber opciones para las personas, pero si los que tienen el poder ahora no les parece bien porque les quita un poco del poder, pues ahí está la cosa, ¿no? No sé. Cuéntanos un poquito acerca del modelo de negocio que tiene Binance, de Bueno, manera resumida, obviamente. sí, nosotros nacimos como un intercambio de tecnologías, ¿no? O sea, tú metes eh, Bitcoin y lo cambias por otro, o sea, así de sencillo, ¿no? Y era como la máquina tecnológica que hacía ese proceso. Pero nos dimos cuenta rápidamente que había una necesidad para una infraestructura mucho más profundo en el mundo del cripto. Entonces empezamos a construir redes, lanzamos nuestro token, lanzamos proyectos de desarrollo para apoyar a los desarrolladores que estaban creando diferentes apps. Entonces, el modelo de negocio de Binance es dar soluciones a usuarios que son las mejores soluciones que por naturaleza se usa eso porque es el mejor en el mercado. Así de simple, ¿no? Y se lanzó con el cripto, pero ahora estamos integrando ese cripto en muchas otras facetas de la vida. Ujú. Sí, me han hecho algunas consultas, unas preguntas acá internas, ahí te las voy a leer. Dice, ¿cómo seguirá sosteniéndose la descentralización en nuestros países en Latinoamérica?
Entiendo que Yo creo que muy bien, ¿no? Porque la descentralización trae cosas muy buenas, ¿no? O sea, una de las cosas que trae es la anticensura. Si algo es descentralizado y un gobierno quiere censurarlo, cortarlo, de alguna manera taparlo, no pueden porque hay muchas otras maneras que la red puede sobrevivir, ¿no? Entonces es algo que le quita un poquito del poder al gobierno actual de limitarnos, sean fondos, sean información, sean giros internacionales, cual, lo que sea dentro del mercado, ¿no? Y nos da el poder a nosotros como los usuarios y como los que estamos transaccionando estos valores, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí más que nada. perfecto, sí. Bueno, nos preguntan también, ¿creen que conseguirán la adopción cada vez más masiva? Bueno, creo que ya lo habías respondido, ¿no? Yo estoy casi seguro que sí, o sea, yo no veo un mundo donde esto no tiene mitad del mundo usándolo en 10 años o menos, ¿no? Esa es mi predicción, que digamos, ¿no? Si me preguntan también, ¿qué tipo de trabajo puedo tener aprendiendo de vuestros programas? Bueno, yo creo que ahí tenemos una academia que es gratuito para todo el mundo, en muchos diferentes idiomas, existe en español. Se llega a través de academy.binance.com. Entonces, esa es la mejor manera que yo sé y pues también mirar en las redes, ¿no? O sea, en YouTube y seguir a personas interesantes tal vez en Twitter, pero también tener mucho cuidado con la información, ¿no? Que sea avalada, que sea como que confiable antes de lanzarte a hacer una inversión, ¿no? O sea, aválalo en varias diferentes fuentes, ¿no? Binance es un buen lugar para empezar, pero si tú ves una información fuera de Binance o en un lugar donde tal vez quieres confirmar eso, búscalo en Binance, búscalo en otras fuentes de Google, de Wikipedia, de otras fuentes como CoinMarketCap o CoinGecko, que son como fuentes de información y ya uno se va a dar cuenta rápido cuáles son los proyectos de verdad y cuáles son los que tal vez no tienen tanta profundidad, ¿no? Sí, y me preguntan, este es bien interesante, me dicen, ¿cómo me oriento en una especialidad, por lo menos de forma básica, para iniciar con bases sólidas en una futura profesión rentable en este mundo del blockchain? Bueno, yo creo que es una buena pregunta, ¿no? Y yo creo que lo que hay es oportunidad en esta industria, ¿no? Porque eso es como decir, mira, ¿cómo entro a trabajar con teléfonos celulares hace 20 años? Pues nadie tenía celulares, ya habían existido, ya sabíamos qué era, pero no era masivo como todo el día, todo el mundo ahí tiene un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, yo creo que es como lo mismo del teléfono, pues pilla uno, coge uno de los teléfonos y aprende cómo funciona y enseña a los demás y sé parte del ecosistema, ¿no? Eso es la mejor consejo que puedo dar, porque en este negocio no es únicamente personas que saben blockchain que trabajan acá. Acá trabajan personas que están en marketing, que tienen bien a contabilidad, que tienen, o sea, traducción, o sea, hay trabajos de todo en este mundo del cripto, ¿no? Y recién está así chiquitico. Si esto crece a ser muy grande, va a haber una falta de trabajadores en eso. Entonces, lo que yo sugiero es aprender un poco de la tecnología y ya aplica eso a lo que uno quiere hacer en la vida, hasta arte, hasta cultura, música, todo eso existe en el mundo del cripto. Sí, hay unas preguntas que están en YouTube, no sé si las puedes poner, Mónica, que está en el Switch. Si no, yo las leo. Vamos a ver. Bueno, acá hay una que dice, ¿cómo así serán viables las remesas? Hablan, ¿no? Si los gobiernos quieren como 15 a 30% por impuesto del dinero que recibes, pues asumen que son ganancias. ¿Cómo pueden ser viables, o sea, esto a través de, obviamente, criptomonedas, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un tema bastante tributaria, lo que preguntan en el fondo ahí, ¿no? Pero cuando alguien manda un dinero de una parte del mundo a la otra parte del mundo, si va a través del banco Western Union o alguna de las otras empresas actuales de remesas, yo creo que quitan 15 o 30%, pero no es impuesto eso. Eso es Comisiones. ganancia, comisión, sí, eso es un cobro por no haber otra opción casi, ¿no? Y ahora ya que hay otra opción, yo puedo mandar dólares digitales de mi billetera a tu billetera en medio segundo, no me cuesta nada y es instantáneo. Entonces ya no tienen cómo competir con eso.
Y lo que sí necesitamos es mejores pasarelas dentro de los países donde estas remesas están pasando para que cuando tú recibes tus criptos o tus digitales y quieres sacarlo a soles para pagar la renta o comprar un carro o ir al mercado, ya hay opciones mejores para eso. Ahí es donde nos tienen un poquito limitado por el momento, pero estamos haciendo muchos avances en esa frente. Mónica, ¿podrías poner por favor la siguiente pregunta? Es de Igor Verona. Estimado Brian, buenas noches. Tengo un problema de verificación de mi cuenta de Binance en Perú. Por más que he intentado, no he podido realizarla. Bueno, ¿cómo contactar a soporte? Pero bueno, aprovechando que estás aquí, ¿cómo podrían contactar a soporte? Bueno, normalmente nuestro canal de soporte se accede a través de la función del chat. Entonces hay Ujú, un función de chat donde uno entra ahí, pero mucha gente se desespera porque hay un bot que le habla al principio, ¿no? Que ujú, trata de entender qué es cuál es el problema y para dónde va la solución, ¿no? Y mucha gente dice, no, esto no es un soporte ujú, de real con humanos y se salen rápido, ¿no? Pero nosotros tenemos un volumen muy grande de transacciones, entonces, por ende, ahí pasa cosas, ¿no? O sea, la gente se olvida algo, pierde algo, hace algo mal, siempre pasa algo, ¿no? Entonces, nosotros damos el mejor nivel de servicio que podemos, pero la mejor manera es a través del chat. Y uno tiene que entrar ahí, tiene que como que responder las preguntas del bot y ya mantenerse ahí y va a llegar un agente para aportarlos en ese sentido. Entonces, pero algunas cosas de la verificación, no sé si está sacando una foto muy malo de su identificación, creo que se llama DNI o una cosa así, ¿no? Entonces, eh, parte del conocimiento del cliente en Binance es que comprueben su identidad, ¿no? Y muchas veces ese paso, no todo el mundo tiene el mismo conocimiento sobre la foto tiene que mostrar todas las esquinas de la tarjeta de ujú. identificación y tiene que mostrar los dos lados y no puede haber una sombra sobre eso para poder leer todo bien. Entonces, son cositas así, ¿no? Que a veces también nos equivocamos y a mí me pasó lo mismo, ¿no? La primera vez que yo lo hice también como que la foto no salió muy buena y tuve que volver a sacarla. Entonces, yo creo que si uno vuelve a intentarlo con esos conceptos y también hay como unas preguntas frecuentes ahí que uno puede picar para entender cuáles son las razones de rechazo más frecuentes, ¿no? La foto salió mal, la foto no sé esto, está vencido tu identificación, cosas así, ¿no? Entonces, yo no tengo conocimiento del caso en particular, pero esos serían mis consejos para poder buscarlo y después del live hoy día, yo voy a poner un correo y un Instagram ahí donde las personas pueden acceder soporte también para que les ayudamos los que están viéndonos hoy día. Perfecto. Y una última pregunta acá que me dicen es, ¿cómo se decide qué cripto listar en el exchange? Obviamente el de Binance, o es que la cripto paga un monto por ingreso. No, los criptos no pagan por ingreso. Lo que nosotros tenemos es un proceso de debida diligencia sobre los proyectos, ¿no? Entonces queremos saber quiénes son los fundadores, cuál es la tecnología, cuál es la auditoría que tuvieron sobre la tecnología, sobre el código en sí, ¿no? Porque muchos de los problemas que hemos visto en cripto vienen de errores inocentes dentro del código, ¿no? Entonces, un proceso muy riguroso e importante en esto es la auditoría sobre los códigos, asegurar que la seguridad está contemplado en todos los proyectos. Y son cosas así, ¿no? O sea, nosotros no queremos respaldar un proyecto que llegue a ser estafa algún día, ¿no? Eso Claro. puede llegar a ser lo peor que hace Binance, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucho nivel de sofisticación en la debida diligencia que hacemos sobre los proyectos. Sí. Y ya para ir terminando, ¿tú dirías que Binance es como una cámara de compensación como existe en los países? No, yo diría que Binance es como un ecosistema del futuro del dinero, ¿no? Y eso de caja de compensación, no creo que describe la profundidad
de las oportunidades que un usuario puede llegar a tener con una plataforma como Binance, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tiene una parte de eso, una parte de Banco Central, una parte de remesa, una parte de banco de crédito y una parte de app de banco, ¿no? Kulki o algo. O sea, tiene todo eso. Entonces, decir que es esto, el otro, aquello, no, yo creo que tenemos que mirar toda la tecnología, todo lo que ha hecho en el poco tiempo que ha existido y cuál puede llegar a ser el futuro y lo vemos bastante con una esperanza bastante grande en este industria, ¿no? Ujú. Y ya ahora sí para cerrar, porque se me ocurrió una pregunta más, ¿cuánto estimas, o sea, obviamente que esto es difícil, es una pregunta difícil la que te voy a hacer, ¿cuánto estimas que puede crecer, o sea, en promedio las criptomonedas, digamos, a 2 años, 3 años vista? Bueno, yo creo que hay que unas cifras, no sé si las estoy citando bien, pero creo que el cripto vale menos de 3 trillones de dólares ahorita, o sea, dos y pico, ¿no? Eh, y si vemos los mercados financieros mundiales, estamos hablando de cientos de trillones de dólares, ¿no? Eh, entonces, no sé si estamos en 1% ahorita que digamos, yo creo que no es locura pensar que llegue a 3 a 5% en los años que vienen, que algún día en menos de 10 años esté en 20, 30% de todo el valor del mundo, ¿no? O sea, igual van a existir divisas sobre empresas, ¿no? Las empresas grandes, Amazon, Tesla, Apple, ¿no? Pero yo creo que vamos a ver poco a poco que algunas de esas inversiones que antes eran tan seguras con Tesla o con Apple, la gente va a pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque está denominado en dólares. Y si el dólar llega a sufrir una crisis por la situación macroeconómica que estamos viviendo, no solo en Estados Unidos, pero en Europa también, yo creo que ahí es cuando vamos a ver una transferencia de valor de los tradicionales. No, no creo que va a ser todo, pero va a ser cada vez más, ¿no? Entonces, Ujú, no puedo decir cuánto, ni cómo, ni dónde, pero yo creo que el único riesgo en el cripto es no invertir ahorita. Así lo veo yo. ujú. Bueno, muchas gracias, Brian. Ha sido una entrevista interesante. Nos hemos duplicado el tiempo prácticamente. Ha fluido la entrevista, me ha dado mucho gusto. Creo que he aprendido el día de hoy un poco más contigo. No sé si quieres añadir algo a la entrevista al final. No, yo quiero agradecer al público y a ti, Oscar, y al equipo de producción hoy día, porque eh, el mensaje nuestro en Binance y el mío personal es un mensaje de esperanza y de oportunidad, ¿no? Yo creo que hay esperanza en un mundo a veces que nos ponemos a mirar muchas cosas negativas y hay tanta información que a veces no es positiva. Creo que esto de los criptos y de este nuevo estilo de finanzas es muy positivo. Y lo segundo es que creo que hay mucha oportunidad, o sea, lo tocamos un poquito antes, pero acá hay oportunidad en personas que son secretarias dentro de empresas de cripto. Hay oportunidad para contadores, hay oportunidad para abogados, hay oportunidad para economistas, para todo tipo de personas, mercadeo. Entonces, yo creo que ahorita una persona joven que me está viendo debería, por favor, tomar esta oportunidad. Y si les interesa esto y es algo que quieren trabajar, búsquenlo porque hay mucha esperanza y mucha oportunidad en esta industria. Entonces, esos son mis últimos mensajes para el público. Ujú. Me quedo con lo que dijiste, que ves esto en arte, gaming y e-commerce, que es donde ves el futuro despegue del uso común de las criptomonedas. Es correcto. Y pues vamos a ver si mi bolita mágica de verdad es tan mágica, pero no, yo creo que hay mucho por abarcar en esta tecnología, pero ya hemos visto como muchos pasos muy rápidos y creemos que va a seguir adelante así, ¿no? Ujú. Listo, muchas gracias, Brian. Brian Benson, él es el gerente, perdón, el director de operaciones para Binance en Latinoamérica. Ha estado el día de hoy con nosotros hablando sobre criptomonedas. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, se lo vamos a agradecer y compartan también esta entrevista con los amigos o los contactos que no pudieron ver esta entrevista y lo puedan considerar interesante. Listo. Muchas gracias, Brian. Un gusto.